Bueno, la base bíblica que tenemos era el texto de la mañana de Mateo capítulo 1. Me hubiera gustado tener el sonido como el hermano Jorge lo deja, porque es de calidad, pero da un poco. Bueno, vamos a ver. Capítulo 1. Y solamente leeremos el versículo 24 y 25. Y despertando Josué del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amado Dios, en esta noche, permite que esta palabra traiga luz, claridad sobre el tema que vamos a hablar. Estoy aquí para que tu iglesia sea edificada y libra mi lengua de hablar algo que no esté respaldado con las Escrituras. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro de lo que es la Iglesia Católica Romana, hay una parte de la teología de ella que se llama Mariología. La Mariología acepta una cantidad de dogmas. Y hace poco a ustedes les expliqué lo que es un dogma. Es algo que no admite réplica, duda, no admite nada, sino que así es y así es. El problema de los dogmas de la Mariología es que algunos de ellos no tienen base bíblica. Por ejemplo, cuando el Papa Pío, en el siglo XVIII, propuso el dogma de la Inmaculada Concepción, no puso ninguna base bíblica, sino que simplemente expresa que, recogiendo el eco del pensar de la tradición cristiana, por revelación, él venía y decretaba el dogma de la Inmaculada Concepción. Más o menos así reza. Ese dogma fue corroborado en el Concilio Vaticano II por los años 1900 y algo, 50 y algo, lo que implica que el dogma de la Inmaculada Concepción es algo novedoso, no es algo, es decir, novedoso en el sentido de la aprobación del dogma, pero no en el sentido de que ha sido una doctrina de debate en toda la historia de la Iglesia. El primer dogma de la Mariología es el nacimiento virginal. Y ahí sí, yo como estudiante que soy de la Biblia, estoy totalmente de acuerdo. Hay algunos pastores que, sin entrar de manera profunda en las Escrituras, los he oído que niegan el nacimiento virginal del Señor. Negar el nacimiento virginal del Señor es negar la Biblia, porque el versículo que hoy hemos leído confirma esa creencia, que cuando Jesús nació, María quedó virgen. Cuando Jesús nació, María quedó virgen. Es decir, no ella quedó
embarazada sin ningún acto sexual. Así que no hubo participación humana, no hubo rompimiento del himen. Y cuando el Señor nace, tampoco hubo necesidad, porque tanto su concepción como su nacimiento va a ser de manera sobrenatural, milagrosa, milagrosa. Así que para mí esa postura, María Virgen, antes y en el parto y después del parto, es correcta hasta que José estuvo con ella. Y el versículo que hemos leído, que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, aquí en el Evangelio de San Mateo. Y les decía en esta mañana que Mateo está relatando una historia, algo que había sucedido, ¿qué? 50 años atrás. Porque Jesús muere a la edad de 33 años. Mateo está escribiendo su evangelio por el año 50 después de Cristo. Es decir, está escribiendo un relato que había pasado 50 años, diciendo que su fuente había sido prácticamente José. Él afirma que José afirma que no la conoció, no estuvo con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, lo que estamos hoy y lo que vamos a hablar hoy, en nada desmerece, para mí, una de las mujeres más santas que haya pasado por esta tierra. Para mí María ocupa un papel digno, importante. Y lo que sí quiero aclarar nada más en esta noche es que no es la madre de Dios. Quiero aclarar que no nació sin pecado, pero con base bíblica. No solamente porque quiero decir, no, ella nació en pecado. No, quiero demostrarles con la Biblia que nació en pecado. Quiero demostrarles con la Biblia que no es la madre de Dios. Quiero explicarles con la Biblia que no es la madre del cielo, que no es la reina del universo. Si me da tiempo, quiero mostrarles con la Biblia que no es comediadora, que no tenemos que pedirle a ella para llegar al cielo, porque la Biblia es clara y categórica cuando Pedro dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Luego, el otro apóstol, Pablo, dice, solo hay. Y recordémonos que cuando Pablo dice solo hay, todavía se cree que María estaba viva. Porque de acuerdo a la historia, María muere en Éfeso. María muere en Éfeso. En otras palabras, cuando viene Pablo y dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hecho hombre, descarta a Pedro, se descarta él mismo, y descarta a María y descarta a cualquier otro. Ahora, cuando vamos a Jesucristo, el mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo no vengo hoy usando silogismo o lógica o deducción. No, estamos usando palabras de Dios. Y digo una vez más que lo que estoy tratando hoy de explicar, de exponer, en nada desmerece quién es ella, el haber sido escogida por Dios, una mujer campesina humilde, que se había mantenido virgen, que se expuso al vituperio, a que fuera señalada por los hombres, por la sociedad, y que obedeció el mensaje de Dios. Aunque no le gustara el mensaje de Dios, lo escuchó y lo obedeció. ¿Saben ustedes que antes de entrar en el tema, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención de ella
es esa frase que aparece en los evangelios, en los pasajes bíblicos, cuando dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo dice Lucas en el capítulo 2, versículo 51. Pero no solamente ahí, lo repite en otras partes: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Que guardaba, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hoy en la mañana señalaba que cualquiera de ustedes, hermanas, que hubiera tenido ese privilegio de que un ángel le viniera a hablar, a partir de ese momento ustedes se hubieran inflado. Si ya de por sí están infladas, y no es producto de los tamales, sino que uno se infla porque uno se cree que uno vale, que uno es aquí, que es allá, uno camina así. Hay un orgullo muy barato en nosotros, en todos. Y el orgullo en nada ayuda y en nada es bueno. Pero en el caso de María, se le aparece uno de los 7 arcángeles del cielo, Gabriel. Se le aparece el arcángel, Dios mío, que antes de ella solamente Daniel y Elizabeth había tenido este privilegio, Zacarías. Y entonces, ahora ella tiene ese privilegio y lo guarda en su corazón. Sigue siendo la misma María. ¿Oyó lo que dije? A pesar de la visitación del arcángel, sigue siendo la misma María. No se infla, no se siente grande, sino que simplemente sabe que la grandeza le corresponde solamente a Dios. Luego, ante la revelación del arcángel que va a ser madre del Hijo de Dios, que este santo ser va a ser grande, llamado Hijo del Altísimo, que ella no va a conocer varón, sino que va a quedar encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, todo esto es para que alguien se sintiera muy, pero muy especial. Y María todas estas cosas las guardaba en su corazón. Cuando ve a Jesús, recordémonos que desde que el niño nace, ella sabe más o menos quién es Jesús. A los 12 años, cuando lo encuentra discutiendo con los líderes en el templo, y Jesús le va a decir: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y vuelve otra vez, y todas estas cosas María las guardaba en su corazón. Cuando fueron al templo y que Jesús estaba niño y que Simón lo toma en los brazos y dice: ya mis ojos vieron, ahora ya puedo irme en paz. Y Simón profetiza y una vez más le dice que una espada va a traspasar su alma, porque todos los hijos, quieran o no, yo sé que esto no les gusta escuchar a algunos, pero en algún momento nos traspasan el alma. Nosotros también hicimos lo mismo con nuestros padres, que les hicimos traspasar el alma. Y ahora viene y le dice: tu alma será traspasada, una gran espada atravesará tu alma. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Allá en las bodas de Caná, cuando se da cuenta que le falta el vino, y viene ella, se acerca a Jesús, porque sabe quién es Jesús, y le dice que les falta el vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ni tan siquiera le dice nada. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado todavía mi hora. Y todavía María, en un acto de fe, dice: bueno, por si acaso ya te llegó la hora, hagan lo que Él diga. Hagan lo que Él diga. Hagan lo que... No dice: hagan ahora. Si tal como lo expresa la religión católica,
ella hace milagros, ¿por qué no hizo ahí el milagro? ¿Por qué tuvo que ir a Jesús? Si ella es así como la quieren presentar, que ella obra milagros, que hace milagros, entonces ella hubiera obrado el milagro. Pero miren las palabras que ella dice: hacer todo lo que Él os dijere. Hacer todo lo que Él os dijere. Ahora, ya vamos a entrar exactamente en el tema. Porque ahora la pregunta es: ¿fue María la madre de Dios? Y quiero que tengamos ahí Lucas, hermano, la cita bíblica que tenemos. Porque cuando el ángel viene y le informa a María, hoy nos vamos para Lucas capítulo 1. Cuando el ángel le informa a María del venidero nacimiento milagroso, no le dijo que Dios sería su hijo. Concebirás en tu vientre. Versículo 31 del capítulo 1 de Lucas. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este Jesús será grande. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Si usted lee lo que yo estoy leyendo y comprende lo que estoy comprendiendo, el ángel en ningún momento le dijo que Dios sería su hijo. Lean el texto bíblico y no le dice: el ser que vas a tener es Dios y tú eres la madre de Dios. No le dice de esa manera. Entonces, ¿de dónde viene el dogma de que María es la madre de Dios? Que por cierto fue tan discutido en los primeros 3-4 siglos y aprobado por la iglesia en el siglo IV. Aprobado por la iglesia católica en el siglo IV, 400 años después, de un estire y encoge tremendo, tremendo, y que ahí va a tomar parte tremenda Cirilo de Alejandría contra Nestorión, que fue el que tenía la posición correcta. Correcto. Porque cuando estamos estudiando este tema, y vean ustedes que los católicos recitan o han recitado la oración, el Ave María, por muchos años. Yo lo hice también, de recitar el Ave María. Y esta oración incluye las palabras que no las encuentra en la Biblia. ¿Cuáles son? Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Y miren ustedes lo incongruente del punto. Porque cuando recitamos el rosario, estamos rezando el rosario, primero decimos: Dios te salve María. Oigan las palabras: Dios te salve María. Es decir, el mismo rosario expresa que María necesitaba ¿qué? Un salvador, que necesitaba salvación. Dios te salve María, que fueron las palabras del ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Hasta ahí estamos
Pero luego la contraparte responde. ¿Cómo responde los que están en el rosario? Vengo yo y digo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Pero díganlo como católicos que eran. Y no se ría, porque el que se ría le cae un rayo seco. No, yo no he visto a nadie rezando el rosario riéndose. No, decíamos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí, eso es inventado. Eso es creado. Lo primero que dice santa, sí. María es santa. Santa. Y yo diría que quizás con más méritos propios que nosotros. Porque nosotros somos santos, pero yo digo santos pecadores. Ella tenía un corazón puro, noble, diferente a nosotros. Diferente de nosotros en el sentido de que era una mujer súper consagrada para Dios. Entonces, así que eso de santa, sí, Santa María. Pero ya cuando entramos, Madre de Dios, rompe, quiebra todo el texto bíblico. Y luego dice: ruega por nosotros los pecadores. Ahora, es decir, hoy, today, right now, y en la hora, quiere decir que todas estas personas no tienen la seguridad de la salvación que usted y yo tenemos. Es decir, yo lo menos que quiero que a la hora que me voy a estar muriendo, por favor, llamen al pastor y que venga a orar, que me traiga aceite. No. Si no te preparaste en vida, no hay nada que se pueda hacer cuando ya te vas de esta tierra. Pero eso que alguien suplique, que ruegue a Dios a la hora que te está haciendo, no funciona. Uno tiene, primer lugar, porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la salvación no es el producto de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. Que no soy yo el que decidí llegar al cielo, sino que fue Dios el que decidió quién va a llegar al cielo. Dice, negamos la Biblia de plano, que hemos sido escogidos en Cristo para salvación desde antes de la fundación del mundo, que no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros, dice el Señor. Que nadie conoce a Dios. Nadie conoce a Dios a menos que Dios le revele su nombre. Entonces, si nosotros vamos a estar pensando que la salvación depende, por eso cuando alguien dice: miren, se está muriendo fulano, va a llorar. No, si se muere, que se muera. Es decir, si no se preparó en vida, no hay nada que se pueda hacer. Cuando digo que se preparó, es que recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, y que solamente lo reciben los que son elegidos por Dios para ser salvos. Fíjense, entonces, uno de los argumentos que la Iglesia Católica propone, yo creo que algunos de ustedes estudiaron cuando estaban estudiando filosofía en la universidad. Porque ustedes aquí, yo sé de algunos que fueron estudiosos, que fueron a la universidad, estudiaron filosofía. Y dentro de la filosofía hay un apartado de la filosofía que se llama lógica. Muchos le temían a la lógica. Esa parte que cuando yo era muy jovencito se estudiaba, era una materia que se estudiaba en el bachillerato en aquel tiempo, lógica.
pero que es parte de la filosofía. Y cuando uno estudia lógica, hay una parte de la lógica que se llama silogismos, que en base a dos oraciones anteriores se llega a una conclusión. Por ejemplo, Cirilo de Alejandría fue lo que propuso. Él lo que propuso es que si María, más bien así, que si Jesús es Dios, porque Jesús es Dios, Jesús es Dios, y entonces, que si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces, ¿María qué es? La madre de Dios. Eso se llama silogismo. Y un silogismo nos puede llevar al mismo infierno. Como por ejemplo, aplicándolo a la soteriología, a la doctrina de la salvación, y decir, bueno, yo no voy a ser salvo por méritos, porque Dios me eligió para ser salvo. Entonces, ¿hay algún riesgo de que pierda la salvación? Ninguno. Así que puedo vivir como me dé mi regalada gana, y al fin y al cabo voy a ser salvo. Ese tipo de lógica barata te va a llevar al infierno. ¿Por qué razón? Porque cuando nos vamos a la Biblia, buscad las cosas de arriba, mas los frutos de la carne son, y empieza a enumerarlos, y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, si nosotros nada más agarramos una parte de la Biblia y no agarramos el todo de la Biblia, vamos a terminar mal. Y eso es lo que ocurrió con Cirilo, y es lo que ocurre con cualquier teólogo barato católico. Que por ejemplo, Jesús es Dios. Jesús es Dios, díganlo conmigo, que Jesús es Dios. Pero Jesús se hizo carne. Es decir, Dios se hizo carne. Regresemos, y Hebreos capítulo 1, versículo 8, ahí lo tenemos. ¿Y saben ustedes? La Biblia asevera que Jesús es Dios. Y estamos claros que Jesús es Dios. Pero en ninguna parte se asevera o se implica que María sea la madre de Dios, o que ella haya reclamado ser la madre de Dios. Inclusive, allí más adelante lo vamos a ver, en el capítulo 12 de Mateo, recordémonos que Jesús era rechazado por sus hermanos. Capítulo 7 de San Juan nos muestra que los hermanos rechazaban a Jesús. Escúcheme, porque hubo un momento que pensaban que Jesús estaba fuera de sí, que pensaban que Jesús estaba ¿qué? Loco, por lo que él afirmaba ser. Y un día Jesús está enseñando y le van a decir, allá está el loquito enseñando. Y sus hermanos de Jesús, que Mateo capítulo 13 menciona los nombres de los hermanos de Jesús, se van con María. Pero el maestro divino está enseñando. Un discípulo llega y le dice al maestro, lo interrumpe y le dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús, señalando a sus discípulos, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi madre y mis hermanos.
Ahora, aquí en Hebreos, capítulo 1, versículo 8, dice, mas del Hijo se dice. ¿Qué se dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, de Cristo se afirma que Él es ¿qué? Es Dios. Segundo silogismo, que este Dios se hizo carne. San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14. Diga como dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? Dios. Pero mira el versículo 14. Y aquel Verbo, la palabra Verbo es Dios. El Verbo es Dios. El Verbo es Dios. Y el Verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús, antes de venir a la tierra, Él ya era Dios. Era Dios. Pero para salvarnos a nosotros, Él tenía que ser semejante a nosotros en todo. Para poder salvarnos, tenía que tomar un cuerpo humano, hacerse carne. Y por eso aquel Verbo se hizo, fue hecho carne. Y cuando usted lee la epístola de los Hebreos, ahí le amplía más. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, del unigénito del Padre. ¿Se menciona María? Lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que María es la madre de Jesús según la carne. Según la carne. Romanos capítulo 9, versículo 5, mire lo que dice. Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, aquí está hablando el gran apóstol Pablo, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. En ese versículo San Pablo deja establecido que Jesús es humano y Jesús es divino al mismo tiempo. Es humano y divino. Y que María es la madre de su humanidad. De su humanidad. Pero nunca de su divinidad. Aleluya. Bueno. Luego quiero pasar a esto que es más controversial aún todavía. Primer dogma: la virginidad de María, el nacimiento virginal, el primer dogma. Luego viene el dogma de la Madre de Dios, María, Madre de Dios. Tercer dogma: cuando empezaron ellos a tener todos aquellos argumentos que María no puede ser la madre de Dios, porque María desciende de Adán y Eva. Y aunque Eva fue hecha sin culpa, dio a luz en culpa. ¿Lo logran entender? Eva fue creada sin culpa, pero dio a luz en culpa. María nace con culpa, o fue creado con culpa, y dio a luz a Jesús sin culpa. Bueno. Tercer dogma. Entonces, ¿cómo poder
poder explicar esto? Dijeron, simple y sencillamente, aunque la Biblia no lo dice, ella fue concebida sin pecado original. Ese pecado que se transmite a todos desde que nacemos. Pecado original. Entonces la Iglesia Católica se inventa el dogma de la Inmaculada Concepción, que se celebra en diciembre. El dogma de la Inmaculada Concepción, para decirnos de que Dios preservó a María. Preservó a María para que cuando ella fue concebida por sus padres no se le transmitiera el pecado original. Para ellos era importante establecer eso, porque si no, toda su teología mariana se le viene para abajo. Se le viene para abajo. Por eso es que ellos, aunque la Biblia enseña claramente que tuvo más hijos, siempre le dan vueltas que no tuvo más hijos, cuando la Biblia habla que tuvo más hijos. La Biblia es clara que tuvo más hijos. Inclusive el texto que veíamos hoy en la mañana del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, cuando dice que los apóstoles perseveraban con las otras mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Ahí está el texto. No está ahí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Como dice, ¿por qué no dice madre de Dios? Miren cómo se hace la distinción. Porque arriba Él es Yahweh. Arriba Él es Jehová. Aquí abajo Él es Jesús. La madre de Jesús y con sus hermanos. No pueden decir que eran los apóstoles porque se mencionan a los apóstoles. Dice, todos estos perseveraban, apóstoles y discípulos, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Interesante que cuando llegamos a la epístola de Judas, que era uno de los hermanos de Jesús, y Santiago, que era hermano de Jesús, ninguno de ellos, en ningún versículo, menciona acerca de un culto a María, sino que al contrario, cuando yo llego a Judas, que era uno de los que rechazaba al Señor, cuando llegamos a la epístola de Judas, allá antes de Apocalipsis, miren ustedes cómo habla Judas. Es interesante. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, es decir, Santiago el escritor de la otra epístola, porque Jacobo y Santiago es lo mismo. A los llamados santificados, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Cuando termina su carta, que solamente es de un capítulo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cómo Judas llama a Jesús, a su hermano? Le llama al único y sabio Dios. Le llama a nuestro Salvador. Y dice que la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es increíble. Sí, porque ellos habían visto a su hermano mayor, a Jesús, crecer en todas aquellas partes de Nazaret, y ahora confiesa que Jesús es ¿qué? Es Dios.
Ahora, lea toda la epístola de Judas. Y si encuentra un versículo que mencione a su madre, me lo trae. Lea toda la carta de Santiago, que es el mismo Jacob. A ver si encuentra un versículo que haga alusión a María y me lo trae. Léame todo el libro de Hechos y todas las epístolas de Pablo, las 14 epístolas de Pablo. Y si usted me encuentra a María, me lo muestra. Aún ese versículo de Apocalipsis, donde se habla del capítulo, me parece 12, capítulo 12 de Apocalipsis, y que los católicos dicen que ese versículo se refiere a María, totalmente equivocados. Porque ese versículo no se refiere a María, sino que se refiere a Israel. Cuando dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ese versículo es de Israel, la mujer perseguida por la bestia, por el diablo, que jamás perdona que de ahí haya venido nuestro Salvador. Entonces, escuchen bien, Romanos, porque aquí quiero decir algo. Los primeros padres de la iglesia la consideraban a María santa, pero no absolutamente libre de pecado. Ya se lo voy a mostrar, incluyendo a los dos más grandes teólogos de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los dos más grandes teólogos de la Iglesia Católica? ¿Cuáles son? Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Para mí, en lo personal, mis respetos para esos dos grandes cerebros e eminencias en teología. Creo que si ellos no hubieran nacido en ese oscurantismo, ellos, al igual que Lutero, otra mente brillante, que Calvino, otra mente brillante, hubieran terminado negando las doctrinas católicas. Pero la Summa Teológica de Tomás de Aquino, que es el libro de texto que se estudia en los seminarios católicos, el que yo estudié, y San Agustín, ellos no afirmaban que María era absolutamente libre de pecado. Y ya se lo voy a mostrar. Romanos capítulo 5, versículo 12, y dije que esta doctrina de la Inmaculada Concepción, aprobada por el Papa Pío IX en 1854. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Oyó lo que dije? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado la muerte. Yo les pregunto a ustedes, ¿murió María? ¿Cómo? ¿Murió María? Claro que murió. Claro que murió. Aún cuando este Papa Pío propuso el dogma, dejó abierta la situación que en ningún momento dijo él que María había sido asunta, viva o muerta, que ascendió al cielo, pues, porque Jesús ascendió. De María se llama asunción, que fue asunta, tomada. Es decir, que María no subió por sí misma, sino que fue que Dios, el santo ser, no quiso que se quedara aquí en la tierra, en este mundo de contaminación, y Dios la tomó. Asunta se llama en teología el término. Y ese es el otro aspecto. ¿Ascendió María al cielo? Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, nadie va a entrar con carne y hueso al cielo. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos antes de entrar al cielo. Antes de terminar, antes de entrar al otro aspecto, porque estoy hablando de la Inmaculada Concepción y esto quiero darle más. ¿Es correcto dirigir oraciones a María? No. Porque ella misma, el mismo Señor Jesús dijo, ustedes cuando oren, oren así. ¿Y cómo dijo el Señor que teníamos que orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. En ninguna parte dice que hay que pedirlo. Ahora, esto que voy a decir, pónganle mucha atención. Porque María, lo primero que voy a hablar es que ella misma habla de su bajeza. Ella misma habla de su bajeza. Y María llanamente reconoció cómo era ante Dios. Nosotros somos los hipócritas. Aleluya. Que no reconocemos quiénes somos ante Dios. Pero María sí reconoció cómo era ante Dios. Y allí, en Lucas capítulo 1, ella dice, habla de la palabra bajeza. A ver, hermano, póngame el versículo donde dice, siga por favor, donde dice la palabra bajeza. A ver. A ver, a ver. Pero mejor se lo busco yo. Donde dice la palabra bajeza. A ver si me lo dice. 48. Porque ha mirado la bajeza de su siervo. A ver, ¿cómo dice María? Porque ha mirado la bajeza de su siervo. Entonces ella reconoció su bajeza y la necesidad de Cristo como Salvador. Porque en el versículo anterior dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El versículo 45. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces María reconoce su bajeza y que necesita un Salvador. Ahora, esa bajeza de la cual María nos habla en este cántico, que se llama Magnificat. Este canto de María, así se llama, Magnificat, que lo cantamos en los laudes y en las vísperas, los seminaristas, el Magnificat. No era una manifestación de una gran modestia de María. Es decir, no es que diga uno, ay, qué modesta María, no. Porque Roma lo que dice que cuando ella dice la expresión bajeza, lo que habla es de la modestia de ella. Si realmente María hubiese sido sin pecado y perfecta, o Jesús nunca hubiera hablado de su bajeza, porque no la hubiera tenido. Esto hubiera sido simple y llanamente falsa humildad. Y la falsa humildad no existe en una persona santa. ¿Entendió? Y esta última nunca se hubiera producido si realmente María hubiera sido sin pecado concebido. La verdadera humildad es reconocer lo que uno es, así como lo que uno no es. Así que ella nunca hubiera hablado de bajeza si realmente no tenía bajeza. Eso sería pecado. Hablar de algo que no era. Segundo, les dije que esta doctrina ha sido rechazada muchas veces por los grandes hombres de la Iglesia Católica.
teológica y quiero hablar primeramente de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia se habla de las cabezas brillantes de los primeros siglos de la iglesia. Esto se llama patrística en teología, la patrística. Y en cuanto a los padres de la iglesia, por ejemplo, hay uno que se llama Eusebio de Cesarea. Yo tengo su libro ahí conmigo en mi biblioteca. No me lo pidan prestado, que no lo presto. Deje de comprar tacos y compre libros. Entonces, en cuanto a los padres de la iglesia, dice Eusebio de Cesarea. Escuchen lo que dijo Eusebio en el siglo segundo y tercero. O tercero. Dice, ninguno está exceptuado de la mancha del pecado. Era católico, historiador católico. Dice, ninguno está exceptuado de la mancha del pecado, ni aún la madre del Redentor y del mundo. Solo Jesús se halla exento de la ley del pecado, aun cuando haya nacido de una mujer sujeta al pecado. Ahora, esto es importante, porque Eusebio le llama madre del Redentor del mundo, madre del Redentor del mundo. O sea, está hablando de María y dice que María no nació sin pecado, y el único que nació sin pecado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hay otro personaje de la patrística, San Ambrosio. San Ambrosio era doctor de la iglesia y obispo de Milán, Italia. Y él dijo, Jesús, el solo a quien los lazos del pecado no vencieron, ninguna criatura concebida por el contacto por el hombre y la mujer ha sido exceptuado del pecado original. Solo ha sido exceptuado aquel que fue concebido de una virgen sin aquel contacto que fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, un obispo, San Ambrosio, que la iglesia lo hizo así, afirma que María no había nacido sin pecado original. San Agustín, doctor de la iglesia, una de las mentes más brillantes de la iglesia católica, comentando el Salmo 34, versículo 3, afirmó: María, hija de Adán, murió por causa del pecado. Y la carne del Señor, nacida de María, murió para borrar el pecado. Que para darle gloria a Dios. Si lo entendieron, bueno, si no, ni modo. Este mensaje tiene que transmitirlo EBTV. Hay que ponerlo para que traiga luz. Pero la cosa no queda hasta aquí, porque hubieron 3 papas que mantuvieron ese mismo criterio. Primero, León, el Papa León, 440 al 461 después de Cristo. Él dijo: así como nuestro Señor no encontró a nadie exento de pecado, así también vino para el rescate de todos. Y dijo León: no encontró a nadie. Si María no hubiese estado en esa posición de pecado, hubiera dicho exento María. Pero no lo dijo. Sino que dijo que cuando el Señor encontró a todos en pecado. Y que Él vino el rescate por todos los pecadores. Alaben a Dios, hermano. El Papa Gregorio el Grande, 590-604, comentando el pasaje del libro de Job, capítulo 14, versículo 4, expresa que Jesucristo es el único que no ha sido concebido de sangre impura.
Y el único también que ha sido verdaderamente puro en su carne, inocente. Inocente. El único. El Papa Gregorio el Grande, por el cual tenemos el calendario que hoy tenemos, lo que llamamos el calendario gregoriano. Inocencio III, 1198-1216. Él dijo: Eva fue formada sin la culpa y engendró en la culpa. María fue engendrada en la culpa y engendró sin culpa. Un papa. Ahora, cuando uno estudia esto, y el tiempo se nos fue, yo estoy a medias. Cuando uno estudia lo que es la infalibilidad papal, lo que un papa dice, aún ex cátedra, es infalible. Pero esta doctrina, un papa la aprobaba, otro papa la desaprobaba. Un papa la volvía a aprobar, otro papa la volvía a desaprobar, hasta que lo hicieron dogma. Y ahí ya nadie la puede tocar, porque fue considerado dogma. Tercero, si María no cometió pecado, quiere decir que no necesitó a Cristo como Salvador. ¿Bien? Pero dice, por ser bendita entre las mujeres, María no necesitaba un Salvador. Pero ¿cuál es el punto? No, María, como todos los humanos, no podía salvarse a sí misma, ni por sus obras, ni por su propia justicia, ni por su propia santidad, porque al igual que todos los seres humanos, ella necesitaba un Salvador. ¿Por qué razón? Porque ella descendía de Adán y Eva. Y la Biblia dice claramente que María veía la necesidad de un Salvador cuando dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y entre ese grupo está María, destituido de la gloria de Dios. Necesitaba un Salvador. Hay mucho que quisiera decir esta noche, porque por ejemplo, ¿qué significa lo que los católicos dicen que ella era llena de gracia? ¿Qué significa? Ahora, pero esto último sí tengo que decir. Y aquí termino, hoy, para que se vaya. Pero Lucas capítulo 2 y versículo 22. Y me busca luego Levítico 12:2. Aquí termino hoy, para que vayan a seguir comiendo tamales. Se dice que cuando se cumplieron, a ver, léanlo conmigo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Habla de qué? De la purificación. ¿Qué decía Levíticos 12:2? Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será que inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, para que sepan cuántos días son. Pero aquellos hombres que apenas llevan 3 días, te quitó 7 días, conforme a los días de su menstruación, será que inmundos. Deme el otro versículo. Y al 8º día se circuncidará al niño. Y luego se agrega que de acuerdo a la condición social, económica, va a presentar un sacrificio. ¿Y María qué llevó? Como era pobre, llevó 2 palomillos. Pastor, ¿de qué está hablando? Que María cumplió con los ritos de purificación porque estaba ¿qué? Impura. De acuerdo a la ley, estaba impura. Aleluya. Aleluya.
escrito en la ley del Señor, dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ella ofreció un par de tórtolas o 2 palomitas. Entonces María, si fuera sin pecado, no hubiera tenido necesidad de presentar las 2 tórtolas o los 2 palominos, porque ella no tenía necesidad, si es que es como la Iglesia Católica Romana lo dice. Por supuesto, como siempre, me quedo a la mitad. Porque, por ejemplo, ahí tendríamos que haber hablado lo que ellos afirman, que María es la madre de todos los creyentes. Y es más, la madre de todos los creyentes. Que María es la reina del cielo. Que María es corredentora. Que María es comediadora. Todo eso, algún día. Le están dando deseos de colgar algo en Google para que traiga claridad, porque no hay nada. Usted busca ahí y no hay nada. Nada, solamente la posición católica. Creo que a lo mejor escribo algo para que la gente se dé cuenta del gran engaño que le están dando. Ahora, yo sé que un día, porque también hasta han establecido lo que le llaman reparación, oración de reparación. En la oración de reparación no se le pide nada a María. Los católicos que hacen la oración de reparación, lo que piden es que Dios tenga misericordia de nosotros, que no queremos a la Virgen. Para los que hablan mal de la Virgen, yo no estoy aquí para hablar mal de la Virgen. Estoy aquí para enaltecer a una mujer que fue escogida por Dios para traer a este mundo al ser más glorioso, al ser divino que se llama Jesús. Póngase en pie esta noche. Padre, te damos gracias. Espero que esto haya traído un poco de claridad, Señor. Y algún día veremos a Jesús. Y tendremos el privilegio de conocer también a esa mujer santa, maravillosa, humilde, obediente. Dios bendito, digna de imitar, digna de seguir sus pasos. Sea tu nombre, solamente tu nombre, exaltado y glorificado. Amén y amén. En esta noche mi deber es preguntar si alguien no tiene al Señor y que quiere rendirle su vida a Cristo Jesús. ¿Hay alguien que quiera rendirle su vida al Señor? No, se está poniendo la chamarra, por eso tenía la mano levantada. ¿Hay alguien que le quiera entregar su vida a Cristo Jesús en esta noche? ¿Hay alguna persona que le diga sí al Señor? Tercer llamado, y nos vamos. Los tamales nos esperan. Pero ninguno, solamente la hermana Sabaní me trajo uno. Y nadie, pecadores. Vamos a despedirnos. Padre, bendice a tu pueblo. Llévalo con paz a sus hogares. Los bendigo, oh Dios, en tu santo nombre. A sus hijos, a sus nietos, a su familia, desde su cabeza hasta los pies. Bendice su entrada y su salida. Amén y amén.